Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a esta pequeña presentación que fue realizada en el marco del seminario Producción Comunicacional en Clave de Género de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual. La cátedra está a cargo de las docentes Gabriela Scalese y Daniela Urrejola. Este trabajo fue confeccionado por el grupo compuesto por quienes habla, Deborah Hellinger, Rosalba Jackman y Marcos López. Dentro de la propuesta de trabajo se nos indicó seleccionar un libro de un corpus ofrecido desde la cátedra y nosotros seleccionamos Peregrinaciones de una paria y otros textos recobrados de la autora francesa Flora Tristán. Si bien el texto tiene una extensión considerable, nosotros nos concentramos en algunos fragmentos que nos resultaron de interés, que son los capítulos comprendidos por Paseos en Londres y Unión Obrera. Dentro de estos capítulos hay una serie de apartados. En el caso de Paseos en Londres, nos encontramos con los obreros de las fábricas, mujeres públicas, las mujeres inglesas, y dentro de Unión Obrera, a los obreros y a las obreras, y por qué menciono a las mujeres. El tono del texto que vamos a describir a continuación es de carácter narrativo y tiene una impronta subjetiva de la autora, que como mencioné recién, se trata de Flora Tristán, una mujer francesa que vivió en el siglo XIX y que tiene la particularidad de haber vivido en carne propia algunas de las experiencias que narra. Virginia Vargas Valente, en el prólogo de la obra, plantea lo siguiente en referencia a la autora. Sentirse paria fue la chispa de su rebeldía, ya no solo individual, sino también colectiva, claramente política. Esta condición de paria se vincula con la biografía de la autora, que queda huérfana a temprana edad, que vive un matrimonio fallido, que se separa de su esposo, con todo lo que ello implica para la época, y tiene que vivir o peregrinar en búsqueda de un mejor pasar, luchar por tener a sus hijos con ella, y en este peregrinaje va recopilando experiencias, testimonios, observaciones de las sociedades de Europa a comienzos del siglo XIX. Este carácter rebelde que menciona Vargas Valente lo encontramos en varios aspectos de los fragmentos que nosotros abordamos para esta presentación. Este carácter rebelde, que si bien el material es muy extenso y ofrece muchísimas líneas de análisis, nosotros nos concentramos en algunas que nos parecieron las más significativas o por lo menos las más destacadas. Una de ellas es que la autora plantea al sistema capitalista industrial que está creciendo en auge como una nueva forma de reducción a la esclavitud, comparándolo con la trata de personas de comunidades africanas durante la época colonial. Y en este sentido, esta nueva reducción, esta nueva forma de esclavitud vinculada al trabajo en las fábricas, la caracteriza como una condición que deshumaniza, sobre todo a las clases obreras. Compara a los trabajadores y a las trabajadoras con objetos, con bestias, con animales, en diferentes fragmentos de los textos, y plantea que la persona se ve reducida a lo mínimo de su expresión. Este sometimiento no solamente va desde el punto de vista laboral, sino también que existe un sometimiento de mujeres y de infancias sin distinción de clases. Si bien las condiciones son diferentes, tanto en el proletariado como en la clase burguesa, ella identifica que infancias y mujeres son sectores sociales que se ven sometidos. Dentro del discurso de Flora Tristán nos encontramos con, además de un tono narrativo y testimonial, que aporta la subjetividad de la autora, porque es ella quien va observando y vivenciando diferentes experiencias y tomando testimonio de las condiciones de vida de la época. Nos encontramos en ella un discurso que exhorta o apela hacia los sectores a los que se dirige, que son los obreros y las mujeres. Ella estima o vislumbra en la unión sindical y en la lucha por el reconocimiento de derechos un porvenir mejor que las condiciones deshumanizantes a las que están sometidos los obreros y las mujeres en este contexto. Unión Obrera de Flora Tristán está constituido por dos capítulos. El primero es A los obreros y a las obreras y el segundo es ¿Por qué menciono a las mujeres? En estos textos lo que hace Flora Tristán es una denuncia de la situación de la clase trabajadora a nivel global y una exhortación a la unión universal de los trabajadores y las trabajadoras. Un dato que me parece curioso y destacable es que
es precursora de las ideas de Marx y de Engels. Engels, incluso habiendo escrito sus teorías sobre la clase obrera en Manchester, ellos la retoman igual en uno de sus textos, que es La Sagrada Familia, y la mencionan como una precursora de altos ideales nobles. Más allá de esto, el texto trata de una exhortación a los trabajadores y las trabajadoras y un mensaje claro, que es la emancipación de las mujeres viene de la mano de la emancipación de la clase trabajadora, de los trabajadores y de las trabajadoras. Algo que es importante mencionar en A los obreros y a las obreras es que ella da un ejemplo concreto de cómo podría funcionar un hogar de trabajadores en edad de retiro, en edad jubilatoria, juntando simplemente 2 francos por trabajador. A finales de año ella hacía una cuenta muy concreta que era si en Francia hay 7 millones de trabajadores, 5 millones hombres y 2 millones mujeres, esos 7 millones de trabajadores y trabajadoras, poniendo tan solo 2 francos, a finales de año tendrían 14 millones de francos, lo que podría costear los gastos de un hogar de retiro para los trabajadores y las trabajadoras que ya hayan cumplido un ciclo laboral y que estén en edad de retirarse a descansar, de vivir los últimos años de su vida en condiciones dignas. En el texto ¿Por qué menciono a las mujeres? Da cuenta de la desigualdad jurídica, política, social, económica y educativa que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo, por el simple hecho de ser hijas, por el simple hecho de ser esposas, por el simple hecho de ser hermanas. Ella lo que hace es una exhortación a los trabajadores, en este caso, que son los mencionados en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, ella declara que debería ser del hombre y de la mujer. A través de sus escritos, Flora Tristán hizo un importante aporte para el desarrollo del movimiento obrero y que aún hoy siguen siendo relevantes en la lucha por los derechos laborales y la igualdad de género. Algunos de ellos, por ejemplo, son la Organización de los Trabajadores. Abogó por la creación de sindicatos y la unión de los trabajadores para luchar de manera colectiva por sus derechos, promoviendo la idea de que la organización era clave para la mejora de las condiciones laborales. También en sus escritos vemos cómo ella ayuda, anima a la emancipación de la mujer. Aboga por la igualdad de derechos y la emancipación, sentando las bases para la lucha feminista en torno a la igualdad legal y social. También introduce la noción de que las mujeres deben o debían unirse para organizarse y así luchar contra la opresión patriarcal, promoviendo la idea de que su situación era parte de una lucha más amplia por la justicia social. También daba mucha importancia a la educación. Destacó la importancia de la educación justamente como herramienta de empoderamiento para las mujeres, bajo el argumento de que el acceso a la educación era esencial para su emancipación y participación en la sociedad. Exhortó a los obreros, por ejemplo, a hacerse una pregunta, a que ellos supongan por un momento si la mujer es por derecho igual al hombre, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el resultado? Y va enumerando varios puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es el desarrollo moral y físico de las facultades de la mujer, porque se la iba a instruir con mucho cuidado y se podría sacar de ella, de su inteligencia y de su trabajo, el mejor partido posible. También que ellos tendrían como madres a obreras hábiles que ganan buenos jornales, instruidas, bien educadas y muy capaces de instruirlos también, de educarlos como conviene a los hombres libres. Otro punto decía que iban a tener también hermanas, amigas, ¿sí? A las mujeres
libres que iban a ser capaces de unirse a ellos en su lucha por conseguir algo mejor.